Bien, estoy iniciando la clase de taller de metrología y máquinas herramientas, correspondiente a la sección 711. Y hoy día estamos presentando dentro de los temas de lo que es maquinado, la parte de fresado. Así que vamos a comenzar a verla y dejarla grabada porque hoy día los alumnos han presentado la posibilidad y una alternativa de no presentarse debido a un paro que ellos han de alguna otra manera programado. Así que, pero yo les voy a dejar la clase igualmente para cuando ellos estimen conveniente puedan verla. Van a contar con el material ya en acceso directo en el canal que les tengo para que la puedan ver. Así que voy a comenzar a ver la presentación y vamos a partir justamente con lo que es este taller y vamos a poder revisar los contenidos de lo que hoy día tengo para ellos. Nos hubiera sido bueno, eso sí, haber estado con ellos conectados y para que hubieran sacado y consultado todas las dudas que se dan cuando nosotros vemos algún tipo de materia nueva. Bueno, aquí está la presentación y hablando de lo que es este capítulo que es el fresado, vamos a avanzar básicamente conociendo directamente qué es esta operación de maquinado y de arranque de viruta como uno de los tipos de procesos de mecanizado que existen ya, o procesos de fabricación. Normalmente cuando hablamos de el proceso de fresado, normalmente vamos a hablar que es un proceso de manufactura que tiene básicamente la posibilidad de generar la forma en algún tipo de herramienta o elemento o un material de trabajo a través de lo que es el arranque de virutas, es decir, cortar y arrancar virutas de manera sucesiva. Así es como aparece, digamos, ligado a lo que es una herramienta que es la fresa, ¿ya? Y se ocupa, digamos, con una serie de aristas cortantes que están normalmente dispuestas de manera simétrica alrededor de un eje que gira, ¿ya? Con un movimiento uniforme que puede ser variado dependiendo del tipo de material, ¿ya? Y arranca el material de la pieza que es empujado contra esta herramienta de corte. Normalmente cuando se puede fresar más rápido es cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener materiales más blandos. Por lo tanto, está ligado ya a la capacidad de aumentar la velocidad de corte en la medida en que nosotros tenemos la posibilidad de tener ya la opción de aumentar ya esta velocidad en función de la dureza del material que estamos en un momento determinado cortando. Nosotros tenemos entonces, por lo tanto, lo que se llama el movimiento principal. Hola Hugo, acaba de integrarse un alumno. Hola Hugo, bienvenido. Aquí estamos trabajando con fresado en este capítulo que nuevamente estamos llevando en adelante. Bien, ese movimiento principal lo tiene la fresa. La fresa es la herramienta de corte, que es la que se ve aquí con esta forma como de estrella, pero que tiene, digamos, en su centro, ¿cierto? Que está asociado a un eje que la hace girar, ¿ya? Está girando, digamos, y tiene en su alrededor, ¿cierto? En su periferia tiene estas aristas cortantes. Incluso aquí se dibuja una herramienta de corte, si se alcanza a ver, tiene la forma de la herramienta de corte como un buril, ¿cierto? Y es la que tiene cada una de estas formas en estos dientes, ¿cierto? Y que permite entonces arrancar ese material. Este elemento es lo que se llama la fresa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que tiene múltiples filos cortantes, ¿ya? Y el movimiento de avance es este que está señalado abajo con una S, ¿cierto? Una S'. Y ese movimiento de avance es el que se produce en contra, ¿cierto? Mientras la fresa gira, digamos, en el sentido del reloj,
¿cierto? El giro es en el sentido de las manecillas del reloj, la pieza avanza en sentido contrario a ese giro, por lo tanto provoca el arranque de viruta sucesivo en un segmento, ¿cierto?, de corte, que es este segmento C, donde comienza, ¿cierto?, el arrastre del material y lo arranca conformando esta viruta que tiene forma de coma. ¿Se fijan? Parece una coma. Obviamente el rebaje que se produce, el rebaje sobre la superficie es este rebaje A que vemos acá, ¿cierto?, indicado, y que permite, ¿cierto?, mostrar cuánto es la capacidad de corte que tiene en un momento determinado y cómo se efectúa sobre el material de trabajo. No es necesario, por supuesto, tener en cuenta ya la posibilidad de que esta ya se vaya a trabar, porque muchas veces piensa uno con tantos dientes, puede esta trabarse. No, porque el avance y la cantidad de material que saca cada uno de estos dientes, ¿cierto?, que aparece bastante exagerada la cantidad de material, pero no, se va sacando sucesivamente en pequeñas virutas, ¿cierto?, con esta forma cuneiforme, digamos, de coma, ¿cierto?, de cuña, ¿cierto?, que permiten entonces lograr arrancar cada uno de estos dientes, arranca esta cantidad de material en la medida que el material avanza en contra de esta herramienta de corte. Por lo tanto, podemos variar también los espesores de corte. Este espesor A puede ser variado, ¿ya? O sea, puede ser mayor o menor a esta distancia que se ve aquí, A. La velocidad de corte de la fresa, que es este N, la velocidad, el número de revoluciones por minuto a la que gira esta fresa, también puede ser variable, y el material que podemos utilizar nosotros también puede ser variado. Como decía, hay una proporción directa entre, mientras el material sea más blando, nosotros podemos girar en la fresa, ¿cierto?, y cortar más material, y también a la pieza hacerla avanzar también más rápido. Así que son variables que se consideran y que están tabuladas normalmente cuando uno tiene la posibilidad de generar, digamos, un trabajo en esto. Hay tablas que proponen normalmente este tipo de condición, de tal manera de poder realizar entonces sobre un material un corte apropiado conforme a las circunstancias. Bien, existen distintos tipos de fresados, ¿ya?, y de pie o de piezas fresadas, de tal manera que esta máquina tiene una versatilidad enorme en ese sentido, permite entregarnos una cantidad de operaciones de maquinado bastante amplia, partiendo, digamos, de algunos tipos de perfilados específicos en algunos tipos de piezas como estas, que son perfilados con cierto nivel de curvatura, otros que son, digamos, con cierto nivel de rebajes específicos en algunas partes también determinadas, y permite también entregarnos lo que se llaman algunos cortes y perfilados especiales, como este corte de acá, que se llaman un corte tipo cola de Milano, que se llama, ¿de acuerdo? Ese tipo de elementos permiten entonces ser desarrollados clara y específicamente con este tipo de máquinas, lo cual no es común, ¿de acuerdo? Porque no todas, por ejemplo, el torno no puede hacer alguno de estos maquinados, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya no se deja de usar porque es una máquina que ejerce una serie de opciones prácticas y que permiten, ¿cierto?, ser utilizados de manera conveniente. Pero esta fresa, o mejor dicho, las fresadoras, como máquina, con la herramienta de corte que es la fresa, permite entonces desarrollar este tipo de perfilados que ustedes ven acá. Permite generar tornillos con esas acanaladuras. Estos hilos también pueden ser hechos. Estos elementos hexagonales también se pueden realizar, ¿cierto?, con la fresadora. Estas chaveteros que se llaman, este es un chavetero que puede ir con una hendidura hasta un cierto punto o de lado a lado, dependiendo, es posible realizarlo. Ese chavetero que ustedes ven ahí en el engranaje también. Y por supuesto cortar engranajes de distintos tipos, ¿de acuerdo? Engranajes de dientes rectos como este, que va a ser alguno de lo que vamos a ver, un trabajo que vamos a ver, pero también puede hacer engranajes de dientes helicoidales, cónicos e hipoidales, que son aún engranajes de una relación de corte y de complicación bastante más alta que esta. Nosotros no creo que lo veamos eso porque es bastante más complejo.
Como máquina, las fresadoras, como máquinas tienen, digamos, una serie de clasificaciones y prestaciones. Aparecen, diría yo, directamente relacionadas las fresadoras horizontales, verticales, algunas que son mixtas entre horizontal y vertical, pueden desarrollar las dos opciones en función de los accesorios que traen. Las fresadoras CNC, hoy día muy en boga, muy utilizadas. Las fresadoras copiadoras, las de herramental y las fresadoras universales. Todo ello nos permite entonces tener un abanico de máquinas y una diversidad de máquinas que permite realizar trabajos diferenciadores entre uno y otro. Bien, así como podemos tener nosotros la posibilidad de generar, ¿cierto?, de alguna otra manera, un fresado de distintas formas. Y los primeros tipos de fresado que nosotros vamos a reconocer en esto, estamos hablando de las formas de arrancar virutas. Para eso, lo primero que podemos reconocer es lo que se llama el fresado cilíndrico. ¿Ya? Y hablando de fresado cilíndrico, es posible hacerlo con distintos tipos de fresas, ¿ya? Y ustedes ven acá, por ejemplo, el fresado de una placa, que permite generar una superficie plana, ¿cierto? ¿Ya? Que es obviamente paralela a la fresa, la cual arranca el material en esa superficie y genera sobre ella una superficie con una planimetría específicamente y ojalá perfecta. De esa manera podemos tener la posibilidad de generar entonces, ya, la posibilidad de generar algunos trabajos de rectificado sobre superficie y generar estas superficies necesitadas. También existe lo que se llama el ranurado, ¿ya? También cuando hablamos de ranurado estamos hablando de que podemos generar, digamos, en una pieza de trabajo, en un material, una ranura, ¿cierto?, específica, con una profundidad y un ancho determinado, que permite entonces lograr tener variabilidad en cuanto, digamos, al ancho, dependiendo del tipo de fresa que se tenga, ¿cierto?, ¿ya? Y profundidad. En esos dos sentidos nosotros podemos generar entonces lo que significa lo que hablábamos recién, un chavetero, podríamos hacer. Un ranurado que podría ser, para, como les digo, para una chaveta. Se puede hacer con otras herramientas también, que ya vamos a ver más adelante. Pero es posible usar y pedir la posibilidad también hasta de cortar en dos una pieza en un momento determinado si la profundidad y el ancho de la pieza lo permite, ya pudiendo cortarla en esos dos. Y en ese caso usamos una fresa llamada una fresa de aserrado o una sierra, ¿ya? Ya que es una fresa que tiene dientes periféricos, ya, pero muy delgadita, 3 milímetros normalmente tienen de ancho, 3,5 milímetros de ancho, y permite entonces generar un corte y generar entonces aquí en una pieza de material, permite generar entonces un corte, ya, y dividir. También tenemos lo que se llama aquella de fresado lateral, cuando necesitamos un rebaje específico en un material como el que estamos viendo acá, y necesitamos un rebaje en uno de los costados. Nosotros vamos a tener la posibilidad entonces de realizarlo y permite entonces generar en cualquier lado que nosotros tengamos disponible. Por ejemplo, en este caso vemos este lado de acá, podría ser el lado izquierdo, ¿cierto? También para poder hacer ese fresado, o podría ser en la parte inferior, inferior derecha o izquierda. También podría ser dependiendo de la posición que nosotros tengamos aquí con la fresa, ¿de acuerdo? Bien, y por último aparece lo que se llama el fresado simultáneo, ¿cierto? Que el fresado simultáneo es aquel que permite generar en ambos lados, ¿cierto?, un fresado y un corte igual en ambos lados de la pieza de trabajo. Por lo tanto, entonces puede ser regulado, ¿cierto? Y permite ser construido esos dos rebajes dependiendo del tipo de herramienta que usemos, dependiendo de las dimensiones que existan en el plano de trabajo para una pieza en un momento determinado. Eso es básicamente lo primero que podemos hablar cuando hablamos de fresado cilíndrico. También existe lo que se llama el fresado frontal. Y cuando hablamos de fresado frontal, en realidad lo que nosotros hacemos es buscar la posibilidad de generar una, una sección plana, digamos, una opción plana en una superficie como la que ustedes ven acá, donde tenemos una fresa, ¿cierto?, que permite arrancar material tanto
de manera lateral, como ustedes ven aquí en esta marca de color rojo, ¿cierto? Esta flecha roja, pero también permite arrancar material de la parte inferior porque tiene un vértice cortante aquí también en la parte inferior. Entonces, esa va cortando en el material A, ¿cierto? Y va generando el arranque de material con cada uno de los dientes, ¿cierto? Sobre la superficie en esta parte lateral y permite entonces hacer un fresado frontal aquí sobre el material, en la medida que este material avanza en el sentido de la flecha, ¿de acuerdo? Esta flecha negra que ustedes ven acá. Así es como nosotros tenemos el material avanzando en contra de la fresa, ¿cierto? Y la fresa arrancándole material sucesivamente en la medida que nosotros necesitamos, ¿ya? Bien, también existe lo que se llama fresado en contradirección, ¿cierto? Y paralelo. Bueno, ya lo habíamos visto un poco el fresado paralelo. Lo que pasa es que se distingue solamente en ambos dos el fresado es paralelo. Lo voy a aclarar para que sea así. El fresado es paralelo. Lo que pasa es que en un caso el fresado paralelo se puede hacer a favor o en contra del movimiento de la fresa, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos ahora estos dibujos, vamos a ver que está la fresa, como vimos en un principio, donde esta está girando, ¿cierto? En sentido, digamos, a favor de las manecillas del reloj, ¿cierto? Aquí está girando, ¿cierto? Y el material que está puesto, digamos, a disposición para poder cortar sobre él, está avanzando, ¿cierto?, en contra, ¿cierto?, del movimiento de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va sacando material de menor a mayor, ¿de acuerdo? Esa es la forma como saca material. En cambio, en el fresado paralelo, ya, pero que no es en contradirección, sino que es a favor de la dirección de las manecillas del reloj, es el que vemos aquí en el lado derecho, donde tenemos la fresa girando, justamente con ese movimiento, a favor de las manecillas del reloj, y la pieza también va avanzando en ese mismo sentido, entonces va arrancando material desde mayor a menor, ¿de acuerdo? En sí es como nosotros, no, mosquito chino, joder. De así es como nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de lograr entonces hacer que se arranque material de mayor a menor. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de tener entonces, ¿cierto?, una condición de trabajo distinta. En ese caso, el material se arranca con mayor esfuerzo a menor esfuerzo, y en este caso de menor esfuerzo a mayor esfuerzo de corte, porque arranca más material, como ustedes ven ahí en rojo, aquí en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Esa es la condición diferenciadora de ambos dos tipos de fresado, pero se puede hacer sin ningún problema ambos dos, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos entonces y vamos a revisar este material para que ustedes vean cómo se hace específicamente ese fresado, para que ustedes lo puedan ver y podamos revisar cómo es posible generar esta fresadora explicado por una dama. Bien, vamos a tratar el tema del fresado. El fresado es una operación de producción con remoción de viruta muy variado. A través del fresado se fabrican, por ejemplo, superficies planas, ranuras, engranes. En el fresado se fija la pieza firmemente en un dispositivo de sujeción, por ejemplo, una prensa. La fresa se pone en un movimiento giratorio y se desplaza contra la pieza. A través de estos movimientos se desprenden virutas de la misma. En términos generales, las operaciones de fresado se diferencian básicamente en 3 puntos: la ubicación de las superficies de los filos que maquinan, la relación entre la dirección de giro y la dirección de avance, y la superficie maquinada que se genera o se transforma. Bien, vamos a ir viendo cada una de ellas.
La ubicación de las superficies de los filos que se maquinan. Tenemos un fresado frontal y el avance, un fresado lateral y el avance, y un fresado frontal lateral con su avance. En el fresado frontal utilizamos una fresa cuyos filos secundarios están dispuestos en la cara frontal. En el fresado lateral se utiliza una fresa cuyos filos principales están en los lados. Y se utiliza un fresado frontal lateral cuando los filos están dispuestos en su cara frontal y también en los lados. Veamos ahora la relación entre dirección de giro y la dirección de avance. Observamos la relación entre dirección de giro y la dirección de avance. El giro de la fresa en un sentido horario y el avance a favor del sentido de avance. Observamos la segunda posición. El fresado, ¿ya?, en contra del sentido de avance y el movimiento de corte en sentido horario. Si observamos cada una de las figuras, el arranque de viruta va de más a menos. Y aquí en diferencia de menos a más. Y el tercero en la superficie maquinada generada. Encontramos para el fresado plano frontal, avance, se considera como fresado plano lateral y el fresado frontal lateral. En el fresado circular exterior, observamos la pieza a ser fresada, la fresa y el fresado circular, ambos hacia la misma dirección. En este caso, un fresado circular interior, la fresa en contradirección al sentido de giro de la pieza a fresar. Bien, ven ustedes el detalle de lo que conlleva lograr tener entonces la posibilidad de generar superficies de corte con una máquina que es muy completa, porque genera una serie y una cantidad enorme de procesos y posibilidades de ocupar la máquina. Bien, veamos un poquito ahora cómo es esa máquina. Acá tenemos lo que se llama la fresadora universal horizontal, y que permite entonces tener la posibilidad de tener estas partes principales de la fresadora, donde nosotros ya vamos a ver con un poquito más de detalle en un video que tengo por allí, ya para que lo veamos enseguida. Cuando hablamos de esta fresadora universal, estamos hablando básicamente de las partes principales, y aquí es donde la describimos como tal, cuando hablamos primeramente de lo que significa este elemento y esta máquina con lo que se llama la base, ya, la base de la máquina, la columna, que es todo el elemento de soporte que vemos aquí, la soportación, ya, el cabezal, que es todo este elemento, ya, esto es una fresadora básicamente vertical, ya, el carro longitudinal, que es el que ven ustedes aquí atravesado, ¿cierto?, que tiene movimiento hacia un lado y hacia el otro, ya, el carro transversal, que es este de aquí, que permite entonces hacer que este carro de acá se desplace hacia la máquina o fuera de la máquina, ¿ya? Y por último, el carro vertical o ménsula, ya que permite hacer que todo este conjunto completo, ¿ya?, suba o baje, ¿de acuerdo? Luego están todo lo que son los accionadores manuales de los carros, que son todas estas palancas que ustedes ven por aquí, que son todos elementos que permiten moverla, ya de manera manual
o de manera automática en un momento determinado, dependiendo de la condición que uno necesite, ¿de acuerdo? Nosotros miramos bien, aquí hay un detalle, como ustedes ven aquí, vemos lo que se llama el cabezal, que es toda esta zona. Acá tenemos el motor eléctrico, ya que mueve todo esto, esto es una fresa vertical, ¿de acuerdo? Y donde tenemos la posibilidad de que accione distintos ejes, estas palancas. Aquí tenemos una, que es un volante, ¿cierto?, con una palanca, ¿ya? Acá tenemos una palanca directamente, y acá tenemos otro volante con otra palanca, ¿ya? Cada uno de ellos permite entonces accionar la máquina en un eje determinado. Cuando nosotros hablamos de eso, podemos decir que podemos mover la máquina en eje X, Y y Z, ¿ya? Por lo tanto, entonces nos entrega movimientos que son perfectamente controlables y con posibilidades de establecer las medidas bajo las cuales esos ejes permiten entonces ser controlados, ¿de acuerdo? Así es como nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, entonces de tener un movimiento principal, que es el que ejerce el motor, que está acá arriba en la parte principal, este es el motor eléctrico, el cabezal que recibe el movimiento, que entrega el motor a través de un sistema de poleas o engranajes, dependiendo de cómo esté construida la máquina, y este cabezal entrega ese movimiento a la herramienta de corte que está aquí, ahí se coloca la fresa, es decir, la herramienta de corte. Y luego lo que hacemos es controlar, ¿cierto?, a través de la mesa, aquí está la mesa, que es esta de acá, la mesa de trabajo, poder controlar el movimiento y el posicionamiento. Y el primero de los ejes que aparece es ese eje X, que se acciona con estos dos, ¿cierto?, volantes, ¿cierto?, con una manilla, ¿ya?, que está a cada lado de la mesa. Ya a cada lado de la mesa tenemos entonces estos dos elementos que permiten hacer que esta mesa se desplace hacia uno u otro lado, en función de lo que se llama el eje X. Tenemos después otro movimiento asociado a ese eje X, que es el eje Y, que se mueve con este otro volante, que es el que ustedes ven acá. Y ese eje Y lo que hace es hacer que esta mesa permita ir hacia la máquina o alejarse de la máquina. Entonces tiene este otro movimiento en este otro eje. Y ahí tenemos dos ejes de movimiento, de acuerdo al eje X con esta hacia el lado de lado, y el eje Y hacia la máquina o alejándose de la máquina. Por último tenemos el último de los ejes, que es el eje Z, que es el que permite subir y bajar la máquina con esta palanca, permitiendo que todo este conjunto completo suba o baje en función de la necesidad que tengamos nosotros de trabajar con esta máquina en distintos tipos de opciones. Acá tenemos distintos tipos de máquinas. Nosotros tenemos en nuestro taller una fresadora que permite trabajar en esta posición como una fresadora horizontal. Pero si cambiamos algunos accesorios, este accesorio de aquí arriba lo cambiamos, permite, digamos, instalarle aquí otro cabezal distinto y trabaja como fresadora ya vertical, ya, o sea, con una composición de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Podemos transformarla, lo cual nos otorga una versatilidad bastante grande en ese sentido como máquina. Aquí están, se las presento, aquí tenemos entonces estos tipos de máquinas distintas que son la fresadora horizontal, la fresadora vertical y la fresadora universal, ¿de acuerdo? Así es que con ellas se pueden hacer distintos tipos de trabajo. Vamos a ver enseguida un video donde van a presentarnos estas máquinas. Aquí tenemos una fresadora vertical, aquí se nota ya el cabezal de la máquina, ¿ya? Para que ustedes la conozcan, aquí está la mesa, ¿de acuerdo? Y aquí está, esta es la que da el movimiento X, ¿cierto? Ya en eje X. Acá tenemos la perilla que nos da el movimiento en eje Y, es este, y abajo hay otra perilla que no se ve todavía, que el profesor, el instructor que nos va a mostrar esta maquinita, nos va a dar cuenta enseguida. Así que pongan atención para que puedan ustedes conocer de qué se trata esta máquina, ¿de acuerdo? Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de la fresadora, cuáles son las partes de esta máquina,
dónde se encuentran y para qué se utilizan. Vamos a ir pues viendo paso a paso cuáles serían esas partes y se las voy a mostrar. Vamos a ver, vamos a empezar primero por acá, por la parte que alimenta a la máquina. La energía la tomamos de este centro de carga, y luego aquí tenemos lo que es la caja de los controles. La caja de los controles, aquí tenemos el control eléctrico. Aquí se controla y se distribuye el flujo de energía hacia las diferentes partes de la máquina en donde se va a utilizar. Aquí en esta cajita, por la parte posterior, tenemos un interruptor de 2 posiciones que es para activar o desactivar la energía que fluye hacia la máquina. Tenemos 2 posiciones, en una está apagado y en otra está encendido. Luego, empezando de abajo hacia arriba, tenemos aquí esta parte que es la base de la fresadora y que es la parte que carga con todo el peso de la fresadora y se encarga de mantenerla firme y nivelada. Esta parte que tenemos aquí le llamamos la columna. Esa columna es la que le da sustento a todas las demás partes de la fresadora. Luego, yéndonos un poquito más arriba, tenemos aquí esta parte. Esta se llama carnero o también se le llama ariete. ¿Cuál es la función de ese ariete? La función del ariete es dar la posibilidad de que nosotros podamos recorrer toda esta parte que nosotros le llamamos el cabezal. Este conjunto es el cabezal, ¿sí? La función del ariete es darnos la posibilidad de recorrer el cabezal hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde queramos nosotros que quede la herramienta sobre la mesa, que es esta. ¿Cómo hacemos este movimiento del ariete? Bueno, aquí tenemos algunos tornillos o presores que nosotros vamos a aflojar. ¿Sí? Tenemos algunos opresores y son para diferentes movimientos. Por ejemplo, para este movimiento de adelantar y de retrasar el ariete, aflojamos estos opresores y luego ya girando esta otra cabeza, adelantamos o atrasamos el ariete. Ya lo posicionamos dependiendo de dónde queramos que quede sobre la mesa. Una vez que lo posicionamos, volvemos a ajustar los opresores. ¿Sí? Bueno, siguiendo el orden hacia arriba, aquí tenemos, este es el motor. Este motor le proporciona el movimiento de giro a todo este conjunto y es con el fin de que la herramienta pues tenga su movimiento de giro también. Aquí abajo, aquí tenemos lo que sería la caja de cambio de velocidades, más que aquí esta caja de cambio es con poleas y bandas de transmisión. Aquí tenemos un juego de poleas. Esta es la polea motriz
que si ustedes se fijan tiene varias ranuras y cada una tiene un diámetro diferente. Aquí tenemos la polea inducida, que también tiene un cierto número de ranuras en la polea que van desde un diámetro mayor hasta otro diámetro menor. ¿Cuál es el fin de que tengan diferentes tamaños las poleas? Pues el fin es que en cada juego de ranuras tenemos unas velocidades diferentes. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer el cambio de velocidades? Bueno, lo vamos a ver ya más detenidamente un poquito más adelante, pero dependiendo de dónde se encuentre la banda, que aquí está la banda, dependiendo de la posición o del juego de poleas de donde se encuentre, va a ser la velocidad que se va a transmitir del motor a la herramienta. Pero eso ya lo veremos más a detalle más adelante. Entonces, esta es la caja de cambio de velocidades y es por medio de poleas, porque otro de los sistemas que se utilizan también es por medio de engranes. Sin embargo, aquí es por medio de poleas. Luego, tenemos aquí el switch de encendido de la herramienta. Con este switch nosotros, si lo ponemos en diferentes posiciones, vamos a tener el giro de la herramienta, ¿sí? Y también en diferentes direcciones y en diferentes velocidades. Bueno, les comentaba que toda esta parte, todo este conjunto es el cabezal, el cabezal es todo el conjunto. Otra parte de este conjunto sería, esto es el portaherramientas, ¿sí? Portaherramientas. Aquí tenemos la parte que sujeta, que ya se les había mostrado, esa es la parte que sujeta a la herramienta. Si se acuerdan, les había mostrado unas boquillas. Esa boquilla se encuentra posicionada aquí dentro de esta pieza, ¿sí? Que esto que se llama portaboquillas. Aquí tenemos la boquilla y la boquilla ya está sujetando a la herramienta, ¿sí? Aquí tenemos otros elementos de la máquina. Sin embargo, pues son elementos que nosotros no vamos a utilizar en la función de la máquina como fresadora, porque esta máquina realmente la tenemos nosotros como o su diseño original es como una perfiladora, pero tiene, además de la función de las funciones de fresadora, tiene otras funciones que nosotros no vamos a utilizar. Por eso no detallo todo lo que tiene aquí. ¿Sí? Vamos siguiendo hacia abajo ahora. Esto que tenemos nosotros aquí, esta parte, es la mesa. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la mesa? Pues la mesa nos sirve para posicionar la pieza que vamos a trabajar. Lo que vamos a llamar la pieza de trabajo, la vamos a posicionar. ¿Sí? ¿Cómo la posicionamos? Bueno, pues tenemos diferentes formas de posicionarlas. Ahorita tenemos aquí una prensa o también podemos decir que es un tornillo de banco. ¿Sí? Esta prensa no es parte de la fresadora, es un aditamento que nos sirve para sujetar la pieza de trabajo. ¿Sí? Esta prensa la tenemos aquí como un medio de sujetar la pieza de trabajo, pero la pieza la podemos sujetar de otras formas. La podemos sujetar con simples tornillos, la podemos sujetar con unas escuadras, la podemos sujetar con muchos tipos de aditamentos que incluso nosotros mismos nos podemos diseñar de acuerdo a las necesidades de las piezas que nosotros vamos a maquinar. ¿Sí? Bien, siguiendo, esta es la palanca o la manija con la cual nosotros vamos a mover manualmente la mesa. Esta mesa tiene movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha.
viendo de frente la fresadora. O sea, y a ese movimiento nosotros le llamamos movimiento longitudinal, hacia la izquierda o hacia la derecha. La mesa la podemos mover desde ambos lados, ¿sí? Este volante o estas palancas nos hacen el mismo movimiento que hacemos desde allá, nada más que pues el movimiento se puede hacer desde ambos lados para pues facilitar la operación, hacerla más rápida y no tengamos que andarle dando vueltas de un lado a otro, ¿sí? Buscando el volante o la palanca si estamos del lado contrario a donde se encuentra dicha palanca. Bien, seguimos. Ahora, esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Es la parte del movimiento transversal, ¿sí? Este es el volante o la palanca del movimiento transversal. El movimiento transversal es acercándose o alejándose de la columna, ¿sí? Este es el movimiento transversal. O sea, nos mueve la mesa acercándola o alejándola de la columna. Luego, esta parte, ¿sí? Es aquí va la palanca para el movimiento vertical. Aquí insertamos la palanca y nosotros mediante los giros de la palanca vamos a hacer que suba la mesa o baje la mesa. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver Aquí vamos a insertar esta palanca y nosotros giramos en un sentido y la mesa va a subir, giramos en otro sentido y la mesa va a bajar. ¿Sí? Esta palanca, como ya lo estamos viendo, puede ponerse o quitarse, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué se puede quitar y se puede poner? ¿O por qué se diseñó así la máquina? Pues, por un lado, es por seguridad, para que no nos vayamos a dar un atorón o un golpe en esta palanca. Pero también es para poder cambiar la posición en la que se encuentra la palanca y poder hacer ajustes finos, porque los ajustes finos se hacen de esta manera, poquito a poquito, y es más fácil hacerlas esos ajustes es más fácil hacerlos en esta posición que en algunas otras posiciones, ¿sí? Es más fácil, podemos controlar mejor los movimientos en esta posición. Por eso esta palanca es desmontable. Bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, ya viniéndonos por este lado, aquí tenemos esta cajita con esta palanca que no es más que una bomba de lubricación. Con esta bombita nosotros le proporcionamos aceite a algunas partes que están ocultas, que no se ven, ¿sí? Se tiene con esta palanca, nosotros hacemos uno o dos bombazos, ¿sí? A lo mejor cada turno, o si no, si se utiliza nada más una vez en un periodo al día, pues se hace la alimentación con la palanca una sola vez. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno,
Tenemos estas, ustedes se fijan aquí hay unas especies de palancas pequeñitas, aquí estas otras palancas, aquí tenemos otras palancas. ¿Para qué son esas palancas? Bueno, esas palancas son le llamamos nosotros los bloqueos. Este es el bloqueo para el movimiento longitudinal y estas son el bloqueo para el movimiento transversal. Estas otras que tenemos nosotros acá son las palancas para el bloqueo vertical. ¿Y para qué nos sirve ese bloqueo? Ese bloqueo nos sirve para que no tengamos movimientos indeseados por la misma vibración o la potencia de la máquina que está trabajando sobre la pieza de trabajo. Luego puede suceder que hay algunos movimientos que nosotros no deseamos. Entonces, si nosotros bloqueamos el movimiento que nosotros no queremos que se haga, pues entonces ya vamos a tener la pieza asegurada para que únicamente se mueva en el sentido en que nosotros queremos que se mueva y no vayamos a tener movimientos que vayan a provocar que la pieza que nosotros vamos a fabricar salga defectuosa, ¿sí? O las medidas no vayan a ser las que nosotros deseamos. Bien, regresemos por este lado, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos un tablerito pequeño, ¿sí? Este tablerito nos va a permitir controlar determinadas funciones de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, este botón, ¿para qué nos sirve? Este botón nos sirve para alimentar esta lámpara que está aquí, ¿sí? Vamos a encenderla. Ya. Ya tenemos encendida la lamparita para poder iluminar el área donde vamos a trabajar y poder tener mejor visibilidad. Entonces esa es su función. Ahora, este otro botón, ¿para qué es? Este botón sirve para activar una bomba, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa bomba? Esa bomba le proporciona al área donde estamos nosotros maquinando un chorro de refrigerante o de líquido de corte, ¿sí? Para que el líquido de corte se utiliza para que la pieza de trabajo y la herramienta no se sobrecalienten y también para que se le ayude a que el corte sea más suave y pues también ahí la máquina hace menos esfuerzo y sufre menos desgaste, ¿sí? Este botón que tenemos aquí, es el botón de emergencia. Este nos sirve para, si en algún momento dado que nosotros no queramos que se arranque la máquina por algún accidente, por algún movimiento inesperado, indeseado que hacemos nosotros, ¿sí? Pues podemos activar la emergencia. Esta emergencia, únicamente le afecta al movimiento de la herramienta. Vamos a activar la herramienta para ver cómo opera. Vamos a desactivar la emergencia, ¿sí? Y tenemos que activar ese botón, ¿sí? para tener energía en este botón de encendido. Ahí tenemos ya activada
el movimiento de la herramienta en un sentido y tenemos el movimiento de la herramienta en otro sentido. En caso de que nosotros necesitemos parar ese movimiento y que no tengamos acceso rápido a este botón, activamos ese botón, ¿sí?, del paro de emergencia. Y como ya lo habíamos visto, este botón sirve para activar la energía eléctrica hacia este otro botón. Si la emergencia está activada y este botón no lo hemos oprimido, acá no vamos a tener energía. Entonces, ya más adelante vamos a ver también más a detalle esto, pero ahorita ya sabemos para qué nos sirve este tablerito. ¿Sí? Siguiente, tenemos acá esta piececita, o más bien podríamos decir esta maquinita. Es un actuador eléctrico. Este actuador eléctrico lo que va a hacer es que le va a proporcionar movimiento automático a la mesa. ¿Sí? Bien, en este caso, para esta máquina que nosotros tenemos, únicamente tenemos movimiento automático en el sentido longitudinal. El sentido transversal y el sentido vertical únicamente tenemos movimiento manual, pero la mesa sí tiene movimiento longitudinal automático. Y ahora vamos a detallar para qué nos sirven todos estos botoncitos que están aquí. Este botón nos sirve para activar o desactivar el actuador, o sea, para energizarlo y para desenergizarlo. Este otro botón azul, ¿sí?, nos sirve para seleccionar el sentido en el cual se va a mover la mesa. Nosotros lo posicionamos aquí y la mesa se va a mover de izquierda a derecha. En este otro sentido se va a mover de derecha a izquierda. Y nosotros en esa posición que lo tenemos originalmente es neutral. Bien, este otro botón, este botón rojo, es un botón que es para el movimiento a máxima velocidad de la mesa, ¿sí?, y es únicamente al toque. Cuando nosotros oprimimos el botón, ¿sí?, la mesa adquiere un movimiento rápido a máxima velocidad. Lo soltamos y ese movimiento se desactiva. Vamos ahora con los botoncitos de arriba. Este botón, este negro, es el control de la velocidad y va desde la velocidad mínima, que es la posición en la que se encuentra ahorita, y si yo la giro en el sentido de las manecillas del reloj, la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Lo giro en el sentido de las manecillas del contrario de las manecillas del reloj y la velocidad va disminuyendo. Ahora, este switch que tenemos aquí, ¿sí?, esta palanca tiene 3 posiciones. Ahí el centro, y la posición central es el neutral. La posición hacia la izquierda es una posición permanente, ¿sí? Y la posición hacia la derecha es una posición nada más también al toque. Nosotros lo soltamos y vuelve a su posición original. Soltamos y vuelve a su posición original. ¿Y esta para qué sirve? Sirve para activar el movimiento. Si nosotros tenemos esta palanquita en el centro, pues está en neutral, ¿sí? Nosotros la activamos hacia la derecha y nos va a proporcionar un movimiento continuo. La tocamos y la presionamos hacia la derecha y el movimiento va a ser únicamente cuando nosotros estemos presionando, ¿sí?, la palanquita. ¿Sí? Una demostración. Vamos a encender. ¿Sí?
Entonces tenemos en neutral tanto esta palanca como este botón. Vamos a decirle que se nos mueva hacia de izquierda a derecha. ¿Sí? Y ya tenemos. ¿Sí? Ahora, la velocidad ahorita está en 0. Si yo activo esta palanca, pues no se va a mover, pero a medida que yo voy girando el botoncito, va adquiriendo mayor velocidad. ¿Sí? A menor velocidad. ¿Sí? Ahora, yo voy a cambiar el sentido del movimiento y lo voy a poner de derecha a izquierda. ¿Sí? Está activado, está activado, pues ahora voy a mover a esa velocidad. Pero si yo quiero que en algún momento dado se mueva la mesa más rápido, ¿sí? Puedo hacer este botón, me suelto, puedo poner en neutral de esta manera, puedo poner en neutral de esta manera, ¿sí? O puedo poner en neutral de esta manera. Hay varias opciones, ¿sí? Entonces, esa es la función y esta es la forma en que hace su trabajo el actuador. Y entonces, el actuador es el encargado de darle movimiento automático, ¿sí? A la mesa, y lo hace únicamente en el sentido longitudinal. ¿Sí? Ahora, vamos a esta parte. Esta, ¿sí? Es una lamparita, ya lo habíamos visto, que esta lamparita, ¿cuál es su función? Pues que nos va a proporcionar iluminación en la zona de trabajo. Bien, ahora vamos acá, esta pantallita. ¿Para qué nos sirve esta pantalla? Esta pantalla nos da una referencia, aquí con estos momentos, de la posición en la que se encuentre la pieza con relación a la herramienta. ¿Sí? Esa pantalla nos va a servir tanto para nivelar la pieza, ¿sí? Nos va a servir para controlar la longitud de corte, ¿sí? Nos va a servir para alinear la pieza. Y esta pantalla, como verán ustedes, es una pantalla digital, tiene mucha exactitud, mucha precisión. Entonces nosotros de esta manera, utilizando esta pantalla, podemos fácilmente alinear, nivelar y controlar los cortes de nuestra pieza de trabajo. Entonces, esas serían en general las partes, pues pueden ser más importantes de la fresadora. Ya en la próxima sesión veremos cómo se utilizan o cómo se manejan estas partes para, por ejemplo, cambiar de velocidades, cambiar de herramienta, montar y nivelar la pieza, etc. Entonces, y hacerlo de una manera eficaz y segura tanto para el operador como para la máquina y la pieza de trabajo. Entonces, por esta sesión, pues ya la damos por terminada y nos veremos en las próximas sesiones. Bien, agradecemos a este profesor que nos haya mostrado la máquina y su funcionamiento. Como ustedes ven, es una máquina bastante compleja por la cantidad de funciones que tiene
por los niveles de control que puede de alguna otra manera asumirse para poder hacer que el trabajo que se realiza con ella tenga un muy buen desempeño y nos permita realizar una serie ya de trabajos y una serie de operaciones, como vamos a ver enseguida, y que permiten entonces tener piezas con alguna geometría determinada, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros miramos acá y vemos de una u otra forma algunos trabajos típicos de fresado horizontal, que se hacen fresas horizontales, ¿de acuerdo? Que tienen una disposición de ese tipo, vamos a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos acá eventualmente un planeado, ¿cierto? O un rectificado o la construcción de una superficie, ¿cierto? Paralela a la superficie de la fresa, ya en el cual de alguna manera u otra esta se está ocasionando entonces un rebaje y hay una superficie plana, ¿de acuerdo? Lo otro que ya habíamos visto es que se puede ejecutar ranurados de distintos anchos, incluyendo el aserrado, digamos, que es la posibilidad de usar una fresa que tiene forma de sierra, que es muy delgada y que permite cortar las piezas de lado a lado, ¿ya? Dependiendo de los espesores, por supuesto. También tenemos algunos tipos de fresas especiales o conformaciones o configuraciones para fresar de distintos tipos de fresas donde podemos hacer ranuras de distintos tipos de ancho, no solo de ancho, sino que además de disposición y de profundidad, dependiendo de las necesidades. Hay fresas de forma como esta, ¿cierto? Que permiten entregar unos perfiles de forma como el que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que tiene un perfil recto, cónico, una curvatura, ¿cierto? Porque ofrece ese radio, nuevamente recto, y luego nos permite un rebaje sobre un costado, ¿cierto? De la pieza, entregándonos ese rebaje final. También aparecen fresas con esta forma, que tienen una geometría abusada, ¿cierto? Que permite entregarnos, digamos, acanaladuras como las que ven ustedes en este minuto, con una inclinación angular muy específica y muy determinada. Están las otras fresas, que también ustedes ven acá, para rebajes, ya sea lateral o frontal. Aunque esté trabajando de manera horizontal, puede trabajar también de esta forma en la fresa ubicada en la fresadora. Y tenemos esta otra que permite generar algunos tipos de ciertos dientes de sierra o algún tipo de perfil específico con esta fresa que tiene un perfil, como ustedes ven, bastante especial, que es un cónico y que tiene filo. En esta parte, en toda su periferia y también en la parte frontal, ¿de acuerdo? Entonces, es múltiple la cantidad de trabajos que se pueden hacer con ella y van a depender básicamente del tipo de herramental o de fresas que tengamos nosotros con las formas que necesitemos para poder generar distintos tipos de fresados, ¿de acuerdo? Entonces todo va a depender del tipo de herramientas de corte, que son estas fresas que ustedes ven aquí ubicadas, ¿cierto? En estos lugares, va a depender de ellas, ¿cierto? La forma que nosotros queramos o podamos darle en un momento determinado a nuestros materiales a trabajar. Bien, una cosa entonces es trabajar el material y lo otro es cómo sujetarlo. Aquí vemos, en la lámina anterior veíamos que estaban sujetos al eje, directamente al eje de la máquina. Pero también es posible fijarlos en la mesa, ya en la mesa que se mueve en el eje X, ¿cierto? Hacia un lado y hacia otro, ya de manera longitudinal. Por lo tanto, entonces, aparecen distintos tipos de mecanismos de sujeción, ¿ya? Y que están asociados directamente a estos dispositivos ya en función de tener prensas, tornillos, bridas, levas excéntricas por palancas articuladas, que puede ser también otra forma de sujetarlos a la mesa. Y también hay dispositivos de tipo hidráulico y también neumático. También hay dispositivos de tipo magnético, ¿de acuerdo? Pero son muchos y para muchos y dan para muchos. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver que el mecanismo más convencional de sujetar elementos a la fresa, a la mesa de la fresadora, está asociado normalmente a lo que son prensas o morsas, que le dicen, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los típicos, que son las que ustedes ven acá.
prensas o morsas, que tienen distintos tipos de forma y configuración y de operación. Normalmente estas prensas están asociadas, diría yo, a una ubicación donde se fijan aquí en esta base, ya que tiene un par de tornillos que son de fijación a la mesa, que tienen sus enganches, aquí tienen unos sacados en ambos lados y opuestos, ¿ya? Que permite ubicarlo en un ranurado que tiene ya la mesa de trabajo. Entonces se pueden fijar allí y permite entonces que este elemento entre sus mordazas pueda uno fijar cualquier tipo de pieza que uno quiera tener para poder trabajar allí. Aparte de eso, estas prensas tienen una base que está montada sobre un plato giratorio, de tal manera que es posible hacer que corte en angulaciones distintas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces nos ofrece una variedad que es más o menos de 180 grados para poder trabajar y cortar en cualquiera de las dos opciones, girándola, soltando los tornillos que están aquí en la base, en ambos lados, ¿ya? Se sueltan estos tornillos y permite este elemento girar en torno, digamos, a su eje, y permite disponer, digamos, las piezas en distintos planos, normalmente entre 0 y 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces permite generar, digamos, hacia uno o hacia otro lado la posibilidad de este posicionamiento. Hay distintos tipos de prensas, como ustedes ven acá, tenemos la primera de ellas que no tiene plato giratorio, la segunda sí tiene plato giratorio en torno a su eje, pero acá tenemos otro que no solo gira en torno a su eje, sino que también permite entonces instalarla, ¿ya? Y permite inclinarla, como ustedes ven, ¿de acuerdo? Cambia su eje de inclinación, de horizontal hasta 90 grados, eventualmente vertical. Y con eso nos ofrece un rango de variabilidad mayor, digamos, para poder tener la posibilidad de generar algún tipo de trabajo específico sobre un material que nosotros necesitemos conformar y que nos permita lograrlo a través de esta configuración de herramientas, ¿de acuerdo? Así es que tenemos todo ese tipo de opciones. Hay otros que son posibles de fijar ya a través de tornillos de acción directa. Como ustedes ven, hay distintos tipos de tornillos, donde está la pieza de trabajo y esta permite, digamos, presionar este tornillo contra la pieza de trabajo y poderla sujetar. Ya sea con este tipo de tornillo de agarre cónico, otros que son con posibilidades de agarre de tornillo apodado, de tal manera que esta parte de acá se acomoda a la pieza y tiene una posibilidad de tener un posicionamiento con un juego de unos 8 grados, ¿de acuerdo? Y permite adaptarse a la pieza de trabajo. Están todos estos otros también que son para trayectorias largas, ¿de acuerdo? Donde hay un movimiento rápido, es decir, permite, digamos, que el hilo sea grueso. Con el hilo grueso permite avanzar rápidamente, ¿de acuerdo? Y agarrar la pieza con rapidez. Y este otro que es aislamiento de dos agarres en dos direcciones, pero son menos utilizados. Para nosotros lo más típico y lo que más vamos a usar está asociado a usar lo que vimos recién, que son estas prensas o morsas, ¿de acuerdo? También está el asunto de poder sujetar las piezas con estas bridas, que son normalmente usadas, digamos, también, y que permite tener distintos tipos de conformaciones, como ustedes ven acá, donde tenemos la pieza de trabajo en esta zona, la workpiece que dice aquí, y tenemos por ambos lados estas bridas de sujeción con unos tornillos que se sujetan a la mesa de trabajo, la ranura de la mesa de trabajo, y permite entonces cargar estas bridas contra la pieza, aprovechando estas ranuras que tiene la mesa y lograr tener entonces una sujeción de ellas y evitar que éstas se escapen, ¿ya? Hay otros tipos abrazaderas, como ven ustedes acá, en fin, hay distintos tipos de bridas que permiten generar, ¿cierto?, la sujeción. Aquí ven ustedes algunos modelos de brida, aquí están agarradas a la mesa, ¿cierto?, de trabajo, ahí está la ranura de la mesa de trabajo, y aquí está la pieza que se va a trabajar. Y estas son las que permiten la carga hacia abajo, ¿ya? Uno aprieta el tornillo que está acá arriba, aprieta el tornillo que está acá arriba y permiten cargarla, ¿de acuerdo? Y eso hace la presión necesaria. Acá también está exactamente lo mismo, pero con distintas formas nada más de aplicación del esfuerzo sobre la pieza y dependiendo de lo que tiene la brida.
Hay otras que son por levas excéntricas que permiten entonces generar, digamos, en una posición, aquí está la posición libre de la pieza, eso es simplemente como una palanca que uno tira o jala hacia un lado o la libera hacia el otro, y permite generar una rotación, ¿cierto?, sobre un eje excéntrico donde esta pieza, que está acá abajo en posición liberada, ¿cierto?, permite ser atrapada, ¿cierto?, y permite ser de alguna otra manera fija o fijada a la mesa de trabajo, en la medida que esta leva excéntrica gira la palanca y va rotando en este sentido, ¿ya?, y permite entonces hacer que haya un movimiento de aproximación, como se ve acá en la lámina siguiente, ¿cierto? Y finalmente, al llegar al otro lado, esta palanca, al llegar al otro lado acá, se ejerce el contacto necesario y la presión suficiente para que esta pieza, ya que es la pieza de trabajo, quede prisionera de este artefacto, ¿de acuerdo? Ese sistema de levas excéntricas, ¿ya? Palanca articulada, bueno, hay que, echando ya un poquito más de fineza, es que tenemos una palanca, como está en primera posición acá, que es material de trabajo, aquí está la palanca en su posición de reposo, y en la medida en que nosotros esta palanca la bajamos, ¿cierto?, como se ve en la segunda lámina, comienza este elemento que es el que va a ejercer presión sobre la pieza, empieza a acercarse, hasta llegar en esta posición que ustedes ven, la posición C, a cargar la pieza y a dejarla fija contra, digamos, la mesa de trabajo. Esa es otra forma de ejercer este tipo de trabajo sobre estos elementos. En el próximo video vamos a ver entonces alguna otra operación y utilización de esta máquina para que veamos básicamente cómo esta máquina permite operar, ¿cierto?, de manera concreta y permite ofrecer un trabajo que son de mucha importancia. La fresadora es una máquina dotada de una herramienta llamada fresa. Esta, animada por un movimiento de rotación, mecaniza la superficie de la pieza que se desplaza con un movimiento rectilíneo bajo la herramienta. Hoy día, la fresadora es utilizada en la mecanización de piezas pequeñas y con superficies complejas. Cuando el eje de la fresa está dispuesto paralelamente a la superficie que se está mecanizando, la operación se denomina fresado cilíndrico. Otra forma de trabajar en una fresadora es el fresado frontal. Se denomina así cuando el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza. En la fresadora universal tenemos los siguientes movimientos de trabajo. Movimiento de corte es por rotación y lo posee la herramienta, es decir, la fresa. Movimiento de avance lo tiene la pieza y es por desplazamiento rectilíneo de esta. Y el movimiento de profundidad de pasada lo posee la pieza o la herramienta. Cuando el movimiento de corte de la fresa y el movimiento de avance de la pieza son opuestos, el fresado es normal o en oposición, y si son del mismo sentido, se denomina en concordancia o trepado. Se puede decir que las fresadoras tienen mayor rendimiento para una misma operación que las demás máquinas herramienta. Esto es debido a que la herramienta sufre menos, tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior, porque el diente o arista de trabajo solo está en contacto con la pieza una fracción de la revolución de la fresa. Esto no quiere decir que sea un trabajo intermitente, ya que siempre hay una arista o diente de la fresa en el fase de trabajo. Fresadora horizontal. Fresadora especial. Fresadora de torreta. Y la fresadora universal. En una fresadora universal podemos distinguir principalmente 6 partes.
la base, el cuerpo, la consola, la mesa, el puente, eje de la herramienta. La base es la parte de la máquina donde ésta se apoya. El cuerpo es la estructura de la máquina. Se apoya en un extremo de la base y en su parte frontal lleva unas guías verticales por las que la consola se desliza. Este es quien contiene los mecanismos de accionamiento de la máquina. La consola sirve de soporte a la mesa y se desliza sobre las guías del cuerpo de forma automática o manual. En la mesa es donde se amarran las piezas. Dispone para ello de unas ranuras en T. Esta va apoyada sobre dos carros. Uno se desplaza longitudinalmente y el otro transversalmente, sobre unas guías en forma de cola de Milano. Este conjunto va sobre la consola. El puente es una pieza que se apoya sobre la parte superior del cuerpo. Soporta la luneta del extremo del eje de la herramienta. El eje de trabajo se encuentra montado horizontalmente en la parte superior del cuerpo. En él se colocan las fresas o el eje portafresas. Recibe el movimiento de rotación que a su vez lo transmite a la fresa. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. Veremos las principales. En primer lugar tenemos el planeado, que se realiza con fresas cilíndricas o frontales. En segundo lugar, el ranurado. Hay dos clases principales de ranuras: ranuras rectas y chaveteros. Para ello utilizaremos una fresa frontal. Ranuras de forma. Se emplean fresas con la forma adecuada a la ranura, por ejemplo, en forma de T. En tercer lugar, el corte. Se realiza con fresas sierra. El espesor del disco es de 0,5 a 6 milímetros y su diámetro hasta 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente rebajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con un perfil determinado. Para ello, se utilizan fresas con el perfil que se desea obtener. Cuando realizamos una hélice sobre una superficie cilíndrica, estaremos efectuando un fresado helicoidal. Por este procedimiento se mecanizan brocas, escariadores. La barra a mecanizar está amarrada en el plato de garras del plato divisor o entre puntos. El movimiento de giro ha de estar sincronizado con el avance de la mesa. Para ello, se establece una unión cinemática entre ambos. El fresado de engranajes consiste en tallar engranajes con fresas de módulo o fresas madre. Estos pueden ser rectos, helicoidales, de corona, sin fin o cónicos con un dispositivo especial. Angular, de forma, de planear, bicónica, cónica, de tres cortes. En las fresas frontales, de dos dientes, por ejemplo para la realización de chaveteros, de desbaste y para la mecanización de ranuras en T.
Una fresa se puede decir que es un sólido de revolución, en cuya superficie se encuentran repartidas ordenadamente unas cuchillas llamadas dientes, que clavándose en la pieza arrancan material de esta, al girar sobre su eje. Las partes principales en una fresa son: el cuerpo, es donde se apoyan los dientes. El dentado, es la parte activa de la herramienta. El mango, cuando lo tienen, que es la parte con la que se sujetan al portaherramientas. La periferia, superficie de revolución imaginaria que circunde al filo de los dientes. El diámetro, que en el caso de las fresas de dientes frontales se mide sobre el filo de los dientes. La fresa cilíndrica, la más sencilla, puede decirse que su trabajo es como el de una cuchilla, y lo mismo que en esta, se pueden diferenciar los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia, comprendido entre la cara posterior del diente y el plano tangente a la periferia de la fresa. Ángulo de filo, formado por las caras de desprendimiento y de incidencia del diente. Ángulo de desprendimiento, formado por la superficie de desprendimiento con la perpendicular a la superficie de la pieza. Y en el caso de las fresas con dentado en hélice, hay que considerar el ángulo de esta, que es el formado por el filo de la hélice y el eje de la fresa. En las fresas cónicas y bicónicas, además tienen el ángulo de la arista principal de corte y el ángulo de la punta. El eje de la fresadora, como en otras máquinas herramienta, es hueco. Es atravesado por una varilla roscada en sus extremos, con el fin de que con uno de ellos roscar en los mangos de las fresas alojadas en el portaherramientas cónico, o a los ejes portafresas, y con el otro fijar una tuerca o volante, quedando así firmemente sujeta la herramienta. Los conos del portaherramientas pueden ser Morse, métrico, Brown Sharp y cono estándar americano ISO. El eje portafresas de la fresadora es de acero al cromo níquel, de longitudes acordes a la fresadora y diámetros de acuerdo a las fresas que se tengan. Estos ejes disponen de una ranura con el fin de alojar unas chavetas para que las fresas giren a la vez que el eje. La colocación de la fresa en el árbol portafresas se efectúa como se ve en las imágenes. Los anillos de separación son de anchuras normalizadas, entre 0,1 y 50 milímetros. La sujeción de la pieza en las fresadoras se puede realizar de tres formas. Fijación por medio de mordazas. Como en otras máquinas, la mordaza se fija a la mesa y la pieza va amarrada a la mordaza. Por medio de bridas. Como os he dicho antes, la mesa dispone de unas ranuras en T, donde encajamos las bridas con las que sujetamos la pieza. Y por último, la fijación por medio de mesas y platos circulares. Realmente, las mesas circulares y los platos son elementos intermedios entre la mesa de la fresadora y la pieza, para conseguir variar la posición de esta en ángulos fijos sin perder la fijación del principio. Hasta aquí habéis podido ver la descripción de la fresadora universal, sus partes principales, las operaciones que se pueden realizar, las distintas herramientas que se pueden utilizar, etc. Bien, ustedes ven entonces cómo es posible tener una máquina que preste tantas posibilidades de versatilidad en términos de sus funciones. Veíamos recién lo que es uno de los instrumentos o equipos accesorios más relevantes de lo que es la fresadora. Cuando hablamos de ese equipo, estamos hablando del cabezal divisor. Y el que se usa normalmente para fabricar lo que son engranajes de todo tipo. Con él nosotros podemos establecer varias cosas importantes dentro de las operaciones de fabricación de esta máquina. Así es como nosotros podemos tener la posibilidad de conocerlo, y eso es lo que vamos a ver ahora, porque esa es una de las mayores importancias que tenemos cuando usamos este tipo de equipamiento.
Este equipo, que es el que ven ustedes aquí arriba en la parte superior derecha, van a ver que está compuesto básicamente, aquí en color verde, ¿cierto?, de un plato de sujeción, ¿ya? Tiene además un cabezal completo aquí, que está en la parte de atrás, y aquí tenemos, en la parte central, tiene unos discos con una serie de perforaciones que ustedes ven en este minuto. Asociado a eso tiene lo que se llama un compás, que es esta parte de aquí, ¿ya? Esa pieza de allí y que va unida a otra parte acá, ya son dos elementos que se llaman compás, y un cabezal o manija de giro que tiene la posibilidad de ser con un clavijero que está aquí, ubicado en cualquiera de estos agujeros. ¿Para qué sirve todo este conjunto en general? Permite, ¿cierto?, este dispositivo sujetar la pieza para cuando uno tiene que hacer algún tipo de maquinado. La primera cosa. Lo otro relevante es que permite realizar una serie de fresados que estén distribuidos de manera absolutamente igualitaria en la superficie de algún tipo de elemento, de tal manera que permite repartir el contorno, ¿ya?, de ese elemento en partes iguales y permite entonces generar, ¿ya?, una división equitativa para poder distribuirlos de manera equitativa en el perímetro de algún elemento. Por eso se pueden fabricar engranajes de todo tipo, ¿de acuerdo? Así es como nosotros podemos lograr entonces generar ranuras de todo tipo, ya sea ranuras rectas, ranuras helicoidales, o simplemente generar formas como por ejemplo un hexágono, ¿de acuerdo? Ya en cualquier pieza que sea una circunferencia, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista entonces nos lleva a la opción de poder fabricar una serie de elementos de máquina que nosotros en un momento determinado podemos necesitar. Entonces este cabezal divisor es súper importante y relevante dentro de lo que es el proceso de fabricación de diversos tipos de elementos de máquina, como decimos. Acá en la foto inferior vemos lo que está dentro del interior de este cabezal. Si nosotros miramos esto, lo que vamos a tener allí es, partamos, digamos, directamente del lugar donde se fija, que es esta parte de acá donde se fija la pieza, y que corresponde a esta parte que está acá. En esa parte se fija la pieza, ¿ya? Aquí está el plato, ¿ya? Unido al plato por un eje está esta otra parte que se llama la corona. Esto es lo que se llama la corona, que está aquí adentro de esto, ¿de acuerdo? Unido a la corona, ¿cierto? Esto está aquí, ¿de acuerdo? En esta parte de acá, ya en este eje. Pero transversal a él, o en 90 grados, existe otro eje, que es este que ustedes ven acá, que corresponde a esta manija con su clavijero, ahí está el clavijero, ¿ya?, que es la manija con el clavijero, y el disco con agujero. Este es el disco o plato de agujero, que es este que ustedes ven aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Ya, este que está lleno de agujeros. Y enseguida ven ustedes asociado a ese eje, ven acá un sinfín, que es ese que está acá unido a la corona, ¿de acuerdo? Eso es lo que compone este elemento que se llama cabezal divisor, ¿de acuerdo? El conjunto permite entonces establecer algunas cosas relevantes para poder hacerlo funcionar como corresponde. Si nosotros lo vemos un poquito más en detalle, aquí tenemos un cabezal divisor, ¿cierto? Aquí lo tenemos con su plato, la sujeción. Aquí tenemos una pieza que se va a trabajar en este momento y está unida a un elemento de fijación o una contrapunta acá. Aquí tenemos el plato con agujeros, ¿cierto?, que abarca toda esta zona. El compás, que es este de aquí, con esto, esta pieza aquí que llega al centro de acá se llama compás. Y aquí tenemos el sistema de clavijero, ¿de acuerdo?, que es este de aquí, ¿ya? Y que permite ubicar este clavijero en cualquier agujero de este disco, ¿de acuerdo? Permitiendo entonces establecer una posibilidad de dividir, ¿cierto?, lo que vamos a fabricar acá, y podemos dividir esa superficie, o mejor dicho, perímetro, en distintos tipos, digamos, de divisiones de
cortes proporcionados y absolutamente equidistantes entre sí, ¿de acuerdo? Entonces nos da esa opción directamente en la medida en que nosotros tenemos la posibilidad de usarlo. Si nosotros lo miramos entonces, vamos a ver que las partes principales de ese cabezal divisor están tal como se ve aquí en esta vista en corte, donde tenemos, ¿cierto? Lo primero, la carcasa o cuerpo principal, que es este, que se veía en color verde recién, ¿cierto? Tenemos al husillo del divisor, ¿cierto? Que permite entonces tener la posibilidad de tener este eje o husillo, es ese eje que está allí atravesando todo esto de lado a lado, husillo o divisor, husillo del divisor, la rueda o corona de 40 dientes, y esa es súper importante porque es esta que está aquí. Esta corona casi siempre tiene dientes, un número de dientes específico, ¿de acuerdo? A eso le llaman el Z de la corona, ¿de acuerdo? O el número de la corona, ¿ya? El número de dientes. Normalmente tienen 40, pero pueden ser también de 60, 80, 100 y 120 dientes. ¿Por qué hay de diferentes tipos de dientes? Porque mientras más número de dientes tengamos, el cabezal divisor es más preciso para poder cortar, ¿de acuerdo? Le da mayor precisión, ¿de acuerdo? Esa es la gran gracia, ¿ya? Asociado a la corona que ustedes ven aquí, está el sinfín aquí abajo en la parte inferior, el número 4, ¿de acuerdo? Después se ve el disco con una serie de círculos circunscritos, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, el disco de agujeros, que es este que ven aquí ustedes, que son una serie de circunferencias que están concéntricas, ¿cierto? Como dice su nombre, al centro de este disco y al centro de este eje, ¿ya? Y que permite tener un número de agujeros distintos. Son circunferencias que van de manera radial, expandiéndose hacia la periferia del disco, pero con un número de dientes, de agujeros distintos. ¿De acuerdo? Después está el número 7, que es esta de acá, que es la espiga o clavijero, ya que veíamos recién que se puede calzar en cualquiera de los agujeros del disco que tiene. ¿De acuerdo? Después tenemos la tijera o escuadra, ¿de acuerdo? La que hablábamos recién, ¿de acuerdo? Que permite tener entonces, ¿cierto? Este elemento que nos permite hacer un conteo, o llevar un conteo, un registro del conteo, este compás que se llama también, en el disco de agujeros, ¿de acuerdo? Permite mantener una distancia constante, ¿ya? Después está el perno trisquete que traba el disco, y que básicamente es el número 9, que es este de aquí, ¿cierto? Que permite trabarlo y dejarlo fijo. El otro que es el número 10, que permite trabar acá en este otro lado, ¿cierto? El disco de división directa, ¿ya? Después tenemos el plato para división directa, el número 11, que es este de aquí, ¿ya? Y tenemos la brida de arrastre, ¿ya? Que es la que tenemos acá, que es donde se fijan las piezas, ¿ya? En vez de tener un plato divisor en ese caso. El 13 es la pieza que ven ustedes aquí, que es a la cual se le van a hacer cortes, y el 14 es la fresa, ¿de acuerdo? Donde está la máquina para poder cortar distintos tipos de el número correcto de agujeros o de cortes o de ranura en la periferia de este disco, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, entonces, ahí vemos cómo es este elemento. Así es como nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de generar un método de división. La gracia, entonces, como hemos dicho, es que este cabezal divisor tiene lo que se llama, ¿cierto?, un específico. Este método de división específico, ¿ya?, permite generar un número de divisiones o un número de cortes absolutamente proporcionado en cualquier elemento en su periferia, ¿de acuerdo? ¿Ya? De tal manera que en este caso, por ejemplo, vamos a ver la más fácil y la más simple de las divisiones que nosotros podemos llegar a reconocer, posible de hacer con este cabezal divisor. Y es
cuando nosotros tenemos la posibilidad de que sobre la superficie de este cilindro, como ustedes ven aquí en la figura, aparece la posibilidad de generar allí ya un corte recto o generar una parte, una superficie plana asociada a este elemento. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto?, la posibilidad de hacer, ¿cierto?, manualmente sobre este plato Q y hacer una división de tal manera de que nosotros tengamos ya una opción de generar entonces estos cortes absolutamente proporcionados. Podríamos generar 4, 10, 8, 6, etcétera, distintos tipos de cortes en función del número de dientes que tenga la corona de este cabezal divisor, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros podemos pensar en que los platos que están aquí R ya pueden ser intercambiados por distintos tipos de platos o este otro Q que también podemos tener y que están asociados a 24, 30 y 36 agujeros posibles de poder ser utilizados en poder construir estas ranuras o partes planas, como queramos decirle, de manera proporcionada sobre la periferia de algún elemento. ¿Ya? Por lo tanto, entonces nosotros podemos generar un método de división directa. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se calcula, ¿ya?, esta división directa en función de estos requerimientos que nosotros podamos llegar a tener en un momento determinado. Hola, hoy vamos a ver el cálculo de división directa. Para eso vamos a partir diciendo que los números de orificios que contamos son de 90, 60, 40 y 24. A partir de ahí nosotros podemos hacer las divisiones. Vamos a partir con un ejemplo que dice necesitamos realizar 10 divisiones. Para eso vamos a elegir el número de disco. Entonces este disco nos da 100. Entonces podemos trabajar tranquilamente con 100 sobre 10. Eso va a ser a 10. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir que esos 10 van a ser los números de orificios que va a recorrer cada que se tenga que hacer una división de esa pieza hasta llegar a las 10 divisiones. Ejemplo, queremos hacer otro de 12 divisiones. Para eso no podemos elegir el de disco de 100. ¿Por qué? Porque no es múltiplo ni divisible. El de 90 tampoco. Podemos dividir con el de 60. Entonces para eso vamos a decir que 60 dividido entre 12 igual va a ser a 5. Quiere decir que va a avanzar 5 veces la ranura. Otro ejemplo que podemos hacer de 8. Para eso no podemos dividir con ninguno de estos. 100, 90, 60 tendríamos que dividir con el de 40. Para eso vamos a hacer la misma operación que nos dice 8. Va a dar 5 vueltas. ¿Sí? Ahora, queremos hacer la misma división, pero con el disco de 40, de 24. Decimos el mismo planteamiento. Decimos que entre 8 va a ser igual a 3. ¿Sí? Hasta ahí estamos la división solamente de números pares, números enteros, números divisibles que son múltiplos de todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer una división de 14 dientes. Z14. 14 no podemos dividir 100 dividido entre 14. Si hacemos el mismo planteamiento nos va a dar 14.
nos va a salir una fracción en decimales. Ninguno de ellos es múltiplo. Entonces, vamos a recurrir a otro que se llama división indirecta, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Hoy vamos a ver lo que es la división indirecta. Esta división se realiza cuando el número a dividir en el aparato divisor nos da un número que no podamos dividir en la división directa. Por ejemplo, si queremos dividir 13, queremos dividir 15, queremos dividir varias otras divisiones que no podemos realizarle con la división directa, tendríamos que buscar un submúltiplo. Para eso partimos de que el aparato divisor tiene una relación de transmisión de 41, puede ser de 61, puede ser también de 91, puede ser de 120, 180 y así sucesivamente. Entonces, pero el más utilizado va a ser el de 41. Partiendo de esa relación, vamos a decir que una vuelta es igual a 41. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto va a girar 40 vueltas de la manivela y esto va a girar una vuelta del plato del divisor, ¿sí? Entonces, esta sería un poco nuestra fórmula. Llevándolo a la práctica, vamos a decir que vuelta se va a convertir en 40 sobre z, o vale decir I sobre z. Ahora vamos a realizar un ejemplo claro. Queremos dividir z, puede ser ranura, puede ser diente, puede ser orificios. Queremos realizar una división de 5. Sencillamente decimos vueltas va a ser a 40, reemplazando este 40 que es la relación de transmisión del divisor, vamos a decir entonces 40 sobre 5. Es una división sencilla que nos va a dar a 8 vueltas. Entonces nuestro divisor va a dar 8 vueltas en cualquiera de estas circunferencias. Eso es muy indistinto. Ejemplo 2. Queremos nosotros realizar otro de 8 vueltas. Solamente va a cambiar el resultado. ¿Cuánto sería acá? 5 vueltas. Hasta ahí no tenemos problema. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una división, por ejemplo, de realizar de z 6? Partimos de lo mismo. Decimos vuelta sobre 40, que es I sobre 6. Eso nos va a dar como resultado un quebrado de 6 vueltas, 4 orificios en la circunferencia de 6. Simplificando va a ser 3. Entonces se va a convertir en 6, 2 tercios. Como no tenemos 3 circunferencias, estas son circunferencias, no tenemos, el más mínimo es 15. Entonces buscamos un múltiplo, puede ser 15, puede ser 18, puede ser 21, puede ser 27, 30, 33 y así sucesivamente. Entonces con cualquiera de estas circunferencias que están marcadas podemos trabajar. ¿Cómo se procede? Se procede de la siguiente manera. Vamos a elegir al azar el de 30, que nos da para trabajar. Entonces multiplicamos por un valor que nos dé
por 10. Eso se va a convertir en 6 vueltas, 20 orificios en la circunferencia de 30. Ya ahí tenemos nosotros nuestra división indirecta o compuesta. Vale decir 6 vueltas, 20 orificios en la circunferencia de 3. Como ustedes ven, es posible entonces generar a través de la división indirecta varias opciones de cálculos cuando en un momento determinado no tenemos un número de dientes o de distribución de dientes o de ranuras en un engranaje o en cualquier pieza que no sea submúltiplo de los discos, ¿ya? O de la corona, ¿ya? Que tiene el elemento que nosotros estamos tratando de cortar en el cabezal divisor. La corona es fundamental, ¿cierto? La corona es fundamental, entonces, cuando nosotros hablamos, en el momento que tenemos la posibilidad de generar este tipo de engranajes y poder hacer cortes que no son necesariamente ya algún tipo de repartición de ranuras ya en una periferia de una pieza. Bien, hoy día vamos a dejar hasta aquí porque después viene planificación de la fabricación. Este va a ser un tema que vamos a ver, pero vamos a ver básicamente hoy día hasta acá. No quiero pasarles más materia, sé que están bastante complicados ya en todo lo que ha sido esto de esta semana. Así es que vamos a dejar hasta aquí y voy a preparar para la próxima semana algunos ejercicios de cómo se utiliza este cabezal divisor y vamos a profundizar un poquito más a qué le llaman estos discos, ¿ya? Y cómo esos discos son conocidos para poder de alguna manera u otra considerar ya que ellos sirven para hacer esta repartición periférica de ranuras equidistantes entre sí. ¿De acuerdo? Hugo, no sé si tienes alguna consulta, algo que esté quedando por allí pendiente, que se necesite repasar. Hugo. No, profesor, igual me quedó bastante claro con los videos. Vale. Miren, yo pretendo en la próxima clase, como les digo, vamos a hacer algunos ejercicios antes de meternos en los procesos de fabricación como tal, ¿de acuerdo? O de la planificación de fabricación, que es lo que a mí me interesa finalmente que lleguemos a entender para que ustedes hagan algunos ejercicios de eso, ¿de acuerdo? Ustedes van a planificar la fabricación de algunas piezas, ¿de acuerdo? Tanto en torno como en fresa, ¿de acuerdo? Entonces, y también en taladro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar revisando esas cosas ya y vamos a ver finalmente lo que son esos procesos de fabricación, ¿de acuerdo? Y la planificación de un proceso de eso, ¿de acuerdo? Así es que, por lo pronto, vamos a llegar hoy día hasta aquí. Yo sé que han estado ocupados, lamento que no nos hayamos visto en tanto tiempo, pero les dejo esta clase a ti, que has asistido, y a los colegas tuyos se los voy a dejar en el canal mío. Por favor, avísenme si lo pueden ver, si tienen algún problema, ¿ya? Yo ya he conversado con Jorge Bravo esta situación que estamos viviendo, entonces también lo tengo a él invitado a esta clase para que pueda él visualizar más o menos cómo vamos en la materia y en qué condiciones estamos trabajando, chiquillos, ¿de acuerdo? Así es que la próxima semana espero que ya sea normal, porque de verdad tenemos muy poco semestre por delante y eso es algo que nos está empezando a generar alguna clase de ruido para poder tratar de terminar bien las cosas, ¿de acuerdo? Y la idea es que todo el mundo salga de la mejor manera posible, ¿vale? Bien, quedamos entonces hoy día hasta aquí y nos juntamos en la próxima semana para poder trabajar un poco de estos ejercicios ya y poder ver
cómo podemos generar esto que se llama la división directa, la división indirecta en la fabricación de piezas con un cabezal divisor. ¿De acuerdo? Bien, nos estamos escuchando. Que les vaya muy bien y un gusto de verte, Hugo. Espero que te esté yendo bien. Espero también que a tus colegas, a tus compañeros también. Y por favor, no se pierdan el hilo de la clase porque es re importante, porque vamos a tener que revisar algunos conceptos a través de algunos tipos de trabajo que es necesario que ustedes sepan hacer y que puedan lograrlo después que yo les enseñe cómo es posible hacerlo. ¿Ya? Nos Sí, profesor. despedimos. Hasta la próxima. Que estén súper bien y les deseo lo mejor. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Que esté bien igual. Gusto verlo igual. Que les vaya muy bien.